¿Cómo estamos? Bien, gracias al Señor. Bien, bien, aquí estamos con un Oaxaca nublado, Lluvioso, un poco lluvioso, pero festivo también. sí, pero el clima está rico, estamos con camiseta, no hace frío. Qué bien, ¿Ustedes cómo chicos. han estado? Sobreviviendo, como dice el Jairo, no, estamos bien. Sí, Sobreviviente. sí. Gracias a Dios, bien. Estuvimos en un viaje cortito a Santiago hace poquitito con los niños. Bueno, yo, con los niños. Mm. A conocer un par de museos en una actividad bien bonita con ellos. Así que ahí bien, hace poquito nomás llegamos de esa actividad. Qué Sí, rico. por ahí estamos vivos. Eso es mi logro de este mes es sobrevivir. Para mí que es un par de días. Para pasar agosto. Sí, sí. Ha sido un mes y medio, yo creo, más o menos, Ujú. tirando para 2 meses, pesadito. Sí. Pesadito en temas de salud. Y bueno, y los chiquillos igual, que siempre son bien positivos, pero ahí Ujú. enfrentando Sí, Sí. no, desafíos. Sí, sí. tuvieron Luquita en el hospital, no, sí, fue un poco desafiante estos meses, ¿cierto? Sí, sí, por lo mismo también nuestros planes de poder hacer más Ah, live, ¿cierto? Un live especial para el aniversario, también ese plan tuvimos que cambiar. sí, un aniversario. De año. Sí, cumplimos los 3 añitos como Autismo y Fe. Sí, sí. Así que bueno, aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, aquí estamos nuevamente en un live. Así que entremos de lleno al tema, chiquillos. Sí, sí, sí. Ujú. Sí. Bueno, saludamos a los hermanos que nos ven. Un abrazo para todos Sí, a los ustedes. que se están Ujú, conectando, a los que van a ujú, llegar más tardecito, a los que nos van a ver ahí, siempre hay gente ujú. que nos está viendo al día siguiente, a los 2 días siguientes, porque igual es difícil entre las personas de diferentes partes de este continente Ujú. americano, ¿cierto? Lograr acordar tiempo. También volvimos a hacerlo un viernes, hace tiempo que no hacíamos un Eso. live el viernes, normalmente lo estábamos haciendo los sábados, Ujú. así que bueno, damos gracias por los que están conectados y por los que nos están viendo ahí por diferido. Sí. El tema de hoy, siempre estamos hablando de experiencias de autistas en la iglesia, en particular hoy día, Ujú. beneficios y Fortalezas. fortalezas. ¿Sí? Habíamos venido hablando 4 live Ujú. sobre desafíos, ¿cierto? Y hoy estamos pasando ya a hablar sobre fortalezas. Y dando gracias a Dios por poder hablar de este tema. ¿Por qué es importante este live? ¿Por qué es importante hablar de esto? Primero, porque siempre tenemos que recordar que en nuestras iglesias hay autistas. Hay autistas conocidos y hay autistas desconocidos. Hay autistas identificados y algunos que no saben que son autistas. Hay autistas Ujú. pequeños, medianos, grandes y maduros, Ujú. para no decirlo de otra forma. Ujú. Hay autistas que son miembros activos en su iglesia, hay autistas que son misioneros, hay autistas pastores, músicos, Músicos. exacto, Ujú. hay autistas maestros de la palabra, hay autistas de todo. Ujú, ujú. Sí. Entonces es muy bueno siempre tener en cuenta esto, reconocerlo como parte de la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Ujú. Ujú. Sí. Así que ahí doy el pase. Quien quiera conversar. Queríamos hablar también de un texto que creo que nos puede servir de base y está en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Es bastante interesante la función de este versículo en toda la carta porque eh, Pablo precisamente le está escribiendo a una iglesia en Corintio donde hay muchas divisiones. Entonces, algunos se sentían más importantes que otros por sus dones espirituales. Entonces, frente a esa arrogancia y frente a esa exclusión, Pablo nos recuerda que la iglesia no es un club de talentos, no es un grupo de élite, sino que es algo mucho más orgánico, es un cuerpo. Entonces nos plantea algo bastante interesante, que cada creyente, con sus dones, con sus limitaciones, con sus características, con sus maneras de ser, es un miembro valioso y también es un miembro indispensable. Entonces, para nada, el apóstol está diciéndonos que la unidad es uniformidad, sino que más bien está hablando de una diversidad que funciona por medio del amor.
Entonces, en el original tenemos esta frase, cada uno en particular, que está enfatizando que no hay creyente sin valor. No hay un creyente que ha sido asignado al cuerpo por suerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, es muy importante que en este live hablemos de que las personas autistas no somos invitados especiales a la iglesia, Ujú. que somos miembros del cuerpo de Cristo, necesarios para la vida y para la misión del cuerpo, de la comunidad. En el versículo 21 decía que el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Entonces, de la misma manera, la iglesia no puede decirle a la persona autista, oye, amigo, pues no encajas aquí. Entonces, el autismo no es un obstáculo para ser parte del cuerpo, sino que es una expresión de la multiforme gracia del Señor. Entonces, antes de entrar al tema, debemos de recordar a la iglesia que cuando hablamos de autismo no estamos hablando de un problema para resolver, sino que más bien estamos hablando de un miembro del cuerpo de Cristo que debemos honrar y debemos amar. Entonces sí, también debemos alertar que podríamos tocar temas sensibles para algunas personas también en este live. Alerta detonante. Alerta detonante. Sí. Necesitamos un efecto de sonido cuando hacemos eso. Sí, suena así. Es cuando tengamos la versión pagada de Premium. La versión premium, aquí ponemos alerta detonante. Sí. Sí, igual recordar siempre, no como alerta en este caso ya, pero nuestros hijos y los hijos de los chiquillos, ¿cierto? Están acá atrás, por allá atrás. Sí, entonces en cualquier momento cualquiera de nosotros puede desaparecer y si es por eso es porque probablemente alguno de nuestros hijos necesita apoyo o alguno de nuestros perros o alguno de nuestros gatos. Siempre recordar eso. Lo otro, también recordar siempre que bueno, lo que vamos a compartir hoy día se basa tanto en nuestras experiencias como autistas, como también las experiencias que hemos podido ver, compartir con hermanos, experiencias que hemos podido leer de hermanos en la fe, en diferentes iglesias, en diferentes países, en diferentes denominaciones, y también que cada persona autista es única, entonces las experiencias y las cosas que nosotros vamos a nombrar no necesariamente van a aplicar a todas las personas autistas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de algunos ejemplos de ciertas cosas y esas pueden aplicar a alguna persona y no a otras, ¿ya? Y eso está bien, la idea es tener cuidado con los estereotipos, ¿sí? Con este estereotipo de que pensar que nosotros lo que digamos aplica a cualquier autista, no, somos muy variados, sabemos de todas las formas, colores y sabores. Entonces, eso como inicio, ¿cierto? ¿O algo más, chiquillas? No. Entramos en materia entonces. Démosle entonces. ¿Cuáles son uno de esos beneficios entonces, fortaleza que hemos visto en personas autistas dentro de la iglesia? Sí. Una de las cosas que hemos visto mucho y que creo que hermanos en la fe también lo tienen que haber visto, es que cuando se da esta combinación entre el interés o los intereses profundos de una persona autista y las prácticas que se hacen en algún contexto eclesiástico. Cuando se da esta mezcla, esta combinación y logran ahí mezclarse de una forma sana y respetuosa, se genera algo que es de mucho beneficio para ambos, tanto para la iglesia como para la persona autista. Cuando esa relación se da de manera sana y respetuosa por ambas partes. Sí. Por ejemplo, el estudio bíblico profundo, el estudio por la teología, como un tema de interés. Cuando eso sucede, que una persona autista tiene ese interés profundo, normalmente en la iglesia es para mucho beneficio de la iglesia. Sí. Creo que en otro live vamos a hablar más de exégesis, ¿no? Pero algo creo que al menos en mi caso puedo aportar aquí. Creo que la mente autista es más propensa a la necesidad de establecer procesos, ordenar las cosas, de pronto sistematizar algunas cosas. Entonces, ahí podemos tener mucho que aportar a la iglesia en cuanto a poner un orden a la hora de estudiar las escrituras, ¿verdad? Hace algunos años hablaba con un profesor de seminario y entonces estábamos hablando de eso, de la estadística de autistas en el mundo, ¿no? Entonces, pues yo hice la broma, imagínate entonces
no es descabellado pensar que de pronto muchos de la cátedra del seminario también son autistas. Entonces él empezó a reírse, ¿no? Creo que en su mente estaba como al rato son mucho más, ¿no? Sí. De la media de la población mundial. Sí, y algunos entran como con este estudio profundo de la palabra. Por ejemplo, cuando a Minor le dieron su diagnóstico y la psicóloga le dice, es que ¿quién lee la Biblia 7 veces en tan poco tiempo? No sé cuánto creo que Sí, le cuando estaba haciendo relataste. la tesis, que mi mentor me dijo que tenía que leer el libro de Apocalipsis. Entonces yo entendí que había que leerlo cada día hasta que se aprobara la tesis. Pero no era así, era leerlo nada más, no literalmente leerlo todos los días. Entonces cuando terminé la tesis ya lo había leído el libro como 49 veces. O sea, es tan profundo el estudio, tal vez, bueno, en el caso de Minor, tanto que al menos cuando se convirtió, él siempre cuenta, fue el anhelo tan profundo de estudiar la palabra que la leyó tantas veces en muy poco tiempo también. Y también pasa de que muchos de los que estudian mucho la escritura y les gusta mucho, bueno, todos saben que servimos en el Ministerio de la Traducción de la Biblia. Y en este ministerio también hay muchos autistas. Entonces es interesante el Sí. tema, como un interés profundo puede ser de mucha bendición también para muchas personas. Alguien que sea más analítico no sé, en la palabra, en la interpretación, en la traducción, cómo puede ser de bendición para él, para muchas otras personas también, para la iglesia en general. Y tal vez ahí, o un plus tal vez es que depende del diálogo que tengas con las escrituras, pero algo que la mente autista también puede ayudar mucho en el estudio bíblico profundo es que hace preguntas que de pronto para otra persona eran lógicas. Comentario. Ajá. Entonces, Ujú. eso creo que también ayuda. Sí, Sole tiene un comentario. Sí, Sole dice, a veces creo que grandes teólogos de quienes hemos aprendido de su trabajo eran autistas. Sí, es probable, es probable. Lamentablemente, cuando miramos para atrás, siempre es difícil hacer un análisis como formal del tema, porque uno, ¿cierto?, conoce ciertas experiencias, pero la verdad es que sí, hay algunos que tienen mucha Sí, eh, no más que no lo saben. Nos dejaron evidencia escrita, ¿no? Algunos de ellos ya están muertos. Por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mis teólogos que me gustan ya fallecieron, pero estaría difícil preguntarles. Pero sí dejaron muchas cosas que Sí. nos hacen sospechar. Ahora, lo enriquecedor para mí en este tema es que cuando hay un interés profundo hay un tema de disfrute de parte de la persona autista. En este estudio, por ejemplo, de la palabra, que es el primer ejemplo que estamos poniendo, ¿sí? O de la teología, algo que para otros puede ser como una carga o una obligación solamente, y que no está mal que sea una obligación, que no estoy en contra de eso, pero que haya un tema de disfrute, y en algunos casos hay personas que, por ejemplo, por temas de hiperfoco, ¿cierto?, pueden estar horas enfocados completamente en el tema de estudio que tienen ahí y delante. Y también hay personas autistas, ¿cierto?, que tienen facilidades para encontrar patrones. Para encontrar patrones que a muchas personas que no son autistas como que le pasan desapercibidos. Entonces, en el caso de las personas que hacen, bueno, como dijo más adelante vamos a hablar de exégesis, pero que hacen un estudio más profundo de la palabra, el tema de los patrones es un tema muy bonito, muy interesante. Y también el tema de la búsqueda de coherencia. Sí, también lo vamos a hablar un poquito más adelante respecto a otro tema, pero cuando estudiamos la Biblia, ¿cierto? El buscar la coherencia dentro de del discurso que se está estudiando es muy importante, y algo que no necesariamente las personas que no son autistas toman en cuenta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico, espero que acá no se apedreado por esto, pero el ejemplo del pan de vida. No tengo que decir eso. No, dale, Ya lo dije ya. ya lo dijiste. Ya, dale, Ya está en la lo mitad del camino. Pues, Sí. Sí, el tema de tener un texto fuera completamente de cualquier contexto y tomarlo y poder usarlo con libertad. Y digo, ¿cómo hago eso? Para tu ¿Cómo? vida. Sí, Para el para día. mi vida, como para el día. Entonces, no, necesito entender este texto, de dónde está y qué significa. Para poder entender qué significa, necesito saber dónde está. Entonces, bueno, y es verdad, como dice la hermana María de los Ángeles, sí, que es una habilidad que
se malinterpreta, ¿sí? Puede malinterpretarse, como esto mismo que hablamos ahora. Se podría algunas personas verlos como un defecto, pero en realidad es una bendición para la iglesia porque podemos dedicarnos a estudiar la palabra en su contexto de una forma respetuosa con ella y con lo que quiso decir el autor inspirado, ¿sí? Ahora, claramente, ya sé que este tema hoy día no es para hablar de desafíos, lo hemos hablado en otros Claro. casos, pero esto puede verse distinto a la costumbre, a lo que tradicionalmente se hace en la iglesia respecto a la palabra. Lo mismo, por ejemplo, respecto al segundo ejemplo que queremos dar de intereses particulares o profundos, el interés por la genealogía, ¿sí? Ujú. No sé, hay personas que recuerdo alguna vez haber escuchado en un estudio a alguien de Mateo, de los sinópticos, que cuando pasaban por la genealogía era como pasarlo así, rapidito, nomás como que, tengo que leer Mateo, así que tengo que leer la genealogía, tengo que leer Lucas, tengo que leer la Hay genealogía. algunos nombres y ya. Sí, mucho Sí, interés. sí, mucho interés, exactamente. Pero no es así para todas las personas. Hay personas autistas que tienen un interés profundo por este tema, por entender quién fue cada uno de estos personajes, Ujú. quién fue cada uno de estos que son nombrados, porque si fueron nombrados es por algo, no es Sí. porque es una coincidencia. ¿No? No, y en las genealogías, pues es a veces interesante que hay personajes que faltan y otros que aparecen, o a veces no es en un orden tan estricto. Entonces, ¿por qué esos giros? Bueno, parece que yo soy el del ejemplo, ¿no? Que se obsesiona por esas cosas. Cosa que nadie investiga, pero Pero sí, es bien interesante. Yo creo que vale la pena un día hacer un live de genealogías nada más. Sí. Ahora, otro tema de interés profundo muy, muy común que hemos visto nosotros en diferentes iglesias tiene que ver con la música y el sonido, que es algo que también se usa mucho en la iglesia, algo de un servicio típico, ¿cierto? Por un lado está el tema del sonido, de la organización del sonido y querer que suene bien por amor a querer que suene bien y por el disfrute de que suene como debería sonar, con los cables correctos, con la ecualización correcta, con los instrumentos correctos, con el monitor correcto y todo. Y lo mismo con la música en específico, por ejemplo, personas con algunos instrumentos, con la voz, con el canto, cosas que se utilizan en general en el sistema eclesiástico, en iglesias. Cuando la persona autista logra ahí conectar, la verdad es que es de mucha bendición tanto para la iglesia como para la persona autista. Sí. Y bueno, sí, también considerar las adaptaciones, las adecuaciones, que puedan ir acorde a las necesidades de la persona, porque no es llegar y ser parte de un sistema, No. porque igual es un sistema que está hecho considerando la mayoría, como ya sabemos. Entonces ahí el tema de interés se puede disfrutar, pero también en ese mismo contexto de interés, si no se hacen adaptaciones, también puede ser Sí. desgastante. Sí, Ujú. eso es un muy buen punto, Carlita. Quiero Ujú. resaltar eso porque creo que es muy valioso. Creo que la Ujú. iglesia debe abrir espacios de servicio para las personas autistas y es no solamente válido, yo creo que es necesario dentro de las comunidades de fe sentirse que tú puedes aportar y que tienes un campo de acción donde ojalá se conecta con tu interés profundo, pero al mismo tiempo debemos ofrecerlos con los ajustes razonables de cada Ujú. individuo. Ujú. Sí. Sí, me imagino que en este ámbito, aunque sea su interés profundo, porque, por ejemplo, en el grupo de autistas cristianos que tenemos, un grupo cerrado, hay varios músicos. Y Ujú. Sí. recuerdo haber escuchado experiencias, o sea, es tanto su anhelo por la alabanza, por estar en la música, como decía el Jairo, que escuche bien, que se escuche bien, que algunos tienen hasta esta hipersensibilidad, el tema de las notas, el tono que no cantó en el tono que tenía que cantar, por ejemplo. Esos Claro. oídos absolutos. Entonces, claro, ese interés, y siempre tienen que interactuar con más personas también. En el grupo de música siempre hay más Sí. personas que tienen que juntarse a ensayar, que no llegan al ensayo, tal Exacto. persona. Temas sociales ahí, claro. Entonces, claro, o sea, lo que es su interés también puede convertirse también en algo muy desafiante, Sí. ¿cierto? Sí. Sí, Y es Sí. válido, ¿no? sí. Dentro de esas diferencias también creces como persona, digamos. Ujú. Algo que yo también he Claro. tenido que vivir dentro de la iglesia o aprender es que sea mi interés profundo no significa que todos lo van a vivir a mi Sí, mismo ritmo sí, y pasión. Y sí. está bien. Sí. 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 Ahora, y acá hay un tema interesante para mí que tiene que ver con cuando se espiritualizan los intereses profundos. Ujú. ¿Sí? Ujú. Cuando Sí. se le da
un sentido como de o madurez espiritual, Sí. porque, no sé, el Mai se convirtió y a la semana, no sé cuánto se demora, pero ya, a los 2 meses había leído toda la Biblia, ya. Entonces, es un hombre muy espiritual y en realidad tiene 2 meses en el Señor. Claro, lo vamos a poner de líder de jóvenes. Va a estar de líder a cargo de la enseñanza. Sí. Exacto, exacto. Ese es otro punto súper importante, súper importante. Porque el tema es cuidarnos, es cuidar a nuestros hermanos autistas que están sirviendo en cualquier servicio que estén, y más allá de los intereses que tengan y de la profundidad y el disfrute, el pastoreo tiene que ser cuidadoso, cuidando, ¿cierto?, las relaciones y las energías de nuestros hermanos, Sí. nuestras hermanas. Ujú. Que creo que para ampliar un poquito esta idea de Jairo, que me parece tan interesante, creo que como pastor a veces hacemos una mala analogía, decimos, está sirviendo mucho, está creciendo mucho, o está muy bien espiritualmente. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, aunque una persona autista encuentre un área de servicio entre la iglesia y está sirviendo un montón, no significa que espiritualmente ni siquiera sea maduro, ¿verdad? No hay que hacer esta conversión. Sí. Sí, Tal es cual. importante diferenciarlo. Y Sí, ahí es cierto. está el llamado a conocer a la persona y no solamente conocerla por sus intereses profundos o por lo que es útil para la iglesia. Sí, Ajá. eso que decía Jairo, de útil, porque es como que mientras tú seas útil, claro, o sea, para la iglesia, porque algunos tienen mucha habilidad, pero no caer en lo que, para no usar una palabra tan fuerte, a ver, no caer en usar a la persona, o sea, en ese sentido. Sí. Como eres tan Ujú. no, sí, utilizarlo para que la iglesia funcione, la liturgia o lo que se tenga que hacer. Eso. Sí, el tema es el llamado cristiano, el llamado en Cristo a amarnos, a cuidarnos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, como decía May al principio, somos miembros, igual que todos necesitamos ser cuidados, más allá del servicio que podamos o no ejercer, ¿sí? Y no tenemos más ni menos valor porque podamos ejercer o no ejercer un servicio, ¿sí? Somos personas que necesitamos el cuidado pastoral. Y bueno, y seguimos con ejemplos sobre algunos intereses profundos que nosotros hemos visto. Ya, hermanos, si ustedes tienen algún ejemplo que quieran poner, los que están ahí conectados, pueden agregar ahí, escribir. Hay, creo que, múltiples ejemplos más que se podrían poner, pero acá estamos compartiendo algunos que nosotros hemos visto. El tema de la historia litúrgica. ¿Qué es la historia litúrgica? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, cuando nos referimos a la historia litúrgica, creo que este es este fenómeno cuando tu interés profundo está en cuáles son las raíces de tu fe, ¿verdad? En cuanto a, puede ser denominación, alguna tradición en particular, algún teólogo X o alguna época dentro de la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces, al menos a mí, pues sí, pues voy a confesarme aquí delante de ustedes. Un gran tiempo me dio por Martín Lutero, entonces Martín Lutero para acá, Martín Lutero por allá, leer todo lo que hizo Martín Lutero, y no, y si lo dijo Martín Lutero, pues lo dijo Martín Lutero, y eso va a la Biblia. Entonces sí, muchas veces lo vivimos así, como con personajes históricos, entonces de pronto, si estás en una iglesia y para ti era muy importante o te conectas con tus antepasados y toda la historia de tu iglesia, pues ese puede ser tu interés profundo, ¿verdad? Y puede ser como andar buscando el árbol genealógico de tu fe. Entonces sí, hay algunos que han caído, pues, o que caen dentro de este ejemplo, ¿no? Que ese es su interés profundo, ¿no? Conocer las raíces de su fe. Sí, sí, y esto tiene que ver con conocimiento. Algunos de los ejemplos que hemos puesto tienen que ver con conocimiento, ¿sí? Pero hay ejemplos que también tienen que ver con lo práctico, como vimos el tema del sonido, ¿cierto? Y la música, y también el caso de la justicia social. Hay personas autistas que tienen un enfoque profundo en buscar de manera práctica el bienestar de las personas y la defensa de los derechos de las personas. ¿Carita? Sí, y la iglesia en sí, como la palabra habla del amor y de la manifestación del amor de una manera real, concreta, se puede manifestar de diferentes formas, pues ayudando, no sé, a los necesitados, de alguna forma
personas que tienen, no sé, hogares de menores o las cárceles. Entonces se puede armar ciertos ministerios específicos de ayuda a algún grupo en necesidad. Sí. Y encontrar un espacio ahí con este tema de interés que es valorado por una congregación puede darse de diferentes formas, incluso por tema de misiones. En misiones, Sí. personas que Sí. todas las personas necesitan conocer el Evangelio, o sea, ¿por qué Sí. otros no van a escucharlo? Tienen que escucharlo. Entonces, Hagamos un ministerio, una organización, hagamos lo que sea necesario para mover a las personas, para que la gente vaya al campo. Hagamos lo que sea necesario como organización, hagamos una fundación si es necesario para ayudar a los, no sé, a los niños. Luego, bueno, hay tanta necesidad y somos llamados como iglesia a mostrar compasión, misericordia de manera activa. Y personas autistas pueden tener este tema como un tema de interés profundo, un interés en mostrar el amor de Dios de manera práctica para las personas que lo necesitan. Sí. Se puede encontrar ahí un lugar donde su líder o su congregación, digamos, valoren esto, y puede también encontrarse con una pared que diga, no, es nuestra, nuestra misión. Y acá vamos metiendo en un tema escabroso. Flexibilidad, la flexibilidad. Porque hay un tema con todo esto, que es que por los intereses profundos de las personas, puede que algunas personas autistas tiendan a querer servir de una forma que es distinta a la que se está sirviendo en la iglesia. Y eso puede ir, ¿cierto? Como decía Carita, y generar un conflicto, digámoslo así, con la visión que tiene una iglesia local. Y eso nosotros lamentablemente lo hemos visto. Hemos visto cómo la iglesia dice, nosotros servimos en A, B, C y D. Eso es lo que hacemos. Y esta persona quiere servir en Z. Está muy lejos del enfoque de la iglesia. Entonces, este llamado a la iglesia a poder, ser flexible, a las iglesias, iglesias locales, a ser flexibles, porque muchas veces la verdad es que a nosotros las personas autistas se nos ven como que nosotros somos inflexibles, pero la verdad es que los sistemas establecidos en general, ya lo hemos hablado otras veces, tienen una tendencia a ser inflexibles. Como sistema, como conjunto de personas, son inflexibles. Es la inflexibilidad de la norma, de la neuronorma. La estandarización. Entonces ahí el llamado es a la flexibilidad y a considerar poder lograr esta integración entre los intereses profundos de las personas con el servicio que se hace dentro de la iglesia de una forma respetuosa con la persona autista, con sus necesidades, con las adaptaciones que necesiten, pero que al mismo tiempo, verlo como una invitación de parte del Señor para mostrar el amor que Dios nos ha llamado a hacer, a dar. Bueno, creo que hay muchos más ejemplos que podríamos dar. Yo puse uno más porque por mi lado el tema de la informática. Sí, hay personas que nos dedicamos a eso, porque ahora yo trabajo en eso, pero aparte de eso no es un tema de interés. Hay personas que esto les interesa mucho, más que a mí. Para mí es mi trabajo. Sí, para mí es mi trabajo, para muchas personas es un tema de interés profundo. Y en la actualidad, el tener un canal de YouTube, Instagram, página y un montón de otras cosas, un sistema para compartir a través de las redes sociales, podcast. Sí, para personas, en este tiempo para muchas iglesias es algo muy, muy útil. Entonces se puede mezclar este servicio que un poco más, si se fijan, ¿cómo se puede decir? No es tan visible, porque la persona no se ve ahí, no sale su foto ahí en el servicio. Nadie sabe quién está actualizando necesariamente las redes. Eso hace el servicio calladito por detrás de la persona. Pero es un servicio que es útil para el cuerpo de Cristo y que puede ser también muy disfrutable para la persona autista, en un servicio donde no necesita quizás socializar tanto, y algunos de nosotros agradecemos eso. Estamos contentos con eso. El texto que teníamos asociado a este tema es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En Mateo 22, 37 y muchas otras partes más, pero este en particular. Y ese texto es muy interesante también porque Jesús está citando Deuteronomio 6:5. Entonces, amar a Dios no es un sentimiento pasajero, sino que es un amor total que involucra el corazón, el alma y la mente. Entonces, muchas personas autistas tenemos intereses profundos, intensos y apasionados.
pues hemos dicho, para algunos puede ser las genealogías, para otros los trenes, la historia, la informática, pero a veces en la iglesia esas cosas se ven como distracción. Pero desde la perspectiva de este mandamiento, estos más bien pueden ser canales para amar a Dios con toda la mente. Entonces, si un autista memoriza las genealogías bíblicas o le encantan los detalles del Templo de Jerusalén, si un autista conecta su pasión de la música con los salmos o la investigación profunda con temas teológicos, pues debemos dejar que lo haga con su mente. Entonces, en lugar de intentar suprimir esos intereses, más bien debemos canalizarlos como ofrendas a Dios. Sí. Entonces, lo que el mundo llama obsesión, en el reino puede ser parte de una vida devocional. Sí, auténtica y con toda la mente y el corazón. Y pasamos al segundo punto, que queremos compartir hoy día, que es como fortaleza, beneficio, ¿cierto? Tanto para la persona autista como para la iglesia, las formas auténticas y distintas de vivir la comunión dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la iglesia local. Como ejemplo, el número 1, en conversaciones 1 a 1. Ahí, no sé quién quiere hablar. Uno a A mí uno. me hacen hablar, yo me tiro, yo me lanzo. Así que... Sí, no sé, o sea, hay personas que prefieren justamente relacionarse de esa manera y a veces la iglesia es tan grande, bueno, hay diferentes tamaños, pero es más desafiante pues, cuando hay más personas. Entonces algunos prefieren esa comunión o esa conversación de uno a uno, grupos pequeños. Entonces se sienten más cómodos, por ejemplo, en estudios que se hacen en casa, a veces, pienso yo. Entonces, una forma que también es válida, pero tal vez es distinta, como se hace en forma más general, diría yo, pero también es válida. Y hay algunas personas autistas que prefieren conversaciones o incluso el estudio bíblico que sea un poco más de un grupo pequeño, pienso yo. Y la riqueza de hacer tareas compartidas, tareas juntos, cuando tenemos diferentes formas de ver la vida, ¿no? De organizar las cosas. Entonces, creo que eso también enriquece muchísimo la iglesia, ¿verdad? Porque nos hace revisar la forma en que comunicamos, la forma en que hacemos las cosas y también establece un punto para aprender unos de otros, ¿verdad? Entonces, no sé, cosas que son de pronto básicas porque siempre las hemos hecho así. De pronto una persona autista rompe el molde, ¿no? Y tenemos que pensar ahora cómo podemos ser efectivos con este hermano, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr el objetivo sin quemarlo a él, sin quemarnos nosotros en el intento y reestableciendo relaciones de gracia y misericordia, ¿verdad? Entonces, eso es una gran fortaleza para la iglesia, cuando aprende a tener equipos donde hay diferentes objetivos, pero hay personas autistas y alistas. Sí. Y quiero compartir un comentario, ¿cierto? Que Suelen nos compartió recién respecto al punto anterior, sí, pero que dice, también hay hermanos autistas que pueden transmitir enseñanza y compartir la fe a través del arte, como un tema de interés, sí, porque recién hablamos de la música solamente, pero hay, en realidad podríamos haber puesto arte más en general, porque y el arte, hay tantas formas distintas, desde la actuación, la pintura, el dibujo. Conocemos personas autistas que tienen estos como temas de interés personal y profundo. Hoy día con los medios, con las redes sociales, el diseño gráfico, la grabación de videos, bueno, y tantas cosas más que son el arte. Así que sí, es así. Y todo puede estar puesto ahí a disposición del Señor para su gloria y del cuerpo de Cristo. Sí. Y de las personas que también que no conocen el Evangelio. Ahora, en este tema de las conversaciones uno a uno, sí, porque el desafío es nuevamente la flexibilidad, es que la iglesia esté dispuesta a flexibilizar para poder hacer las adaptaciones que necesita la persona, que puede necesitar una persona autista. Por ejemplo, un discipulado personal, porque hay, por ejemplo, iglesias que tienen la costumbre de hacer discipulados en grupo.
¿sí? Ujú. Y entonces vamos a empezar con el discipulado, son, no sé, 10 clases de discipulado antes del bautismo, ¿sí? Y todas esas son clases que vienen todos, y pueden ser 20, 30 personas que llegan ahí a la clase, y puede que haya personas que necesiten tener conversaciones más directas, ¿sí? Para poder preguntar, para poder resolver dudas y también para poder recibir de mejor manera el mensaje, para poder entender lo que se está enseñando. Entonces ahí el llamado que hacía Mike, ¿cierto? Nosotros como iglesia poder estar atentos a esto. Y también por el otro lado, este cuidado que se da del uno a uno, ¿sí? De valorar estas relaciones uno a uno. Muchas veces en la iglesia, no sé cómo serán en todas, nosotros, yo por lo menos he pasado por 2, 3 iglesias, no tengo tanta experiencia en tantas iglesias, pero a veces hay iglesias que son de tantas personas a la vez, ¿cierto? Que no se da este espacio para conversar solo, ni de conocer a todos. Entonces hay personas que necesitan esta conversación uno a uno, la disfrutan. A mí me encanta conversar, no sé si se me nota, pero Sí, me encanta a conversar con personas, pero de a uno, sí. En grupo es una cosa mucho más difícil, mucho más desafiante. ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, sí que Pero, sí puedo hacerlo. Jairito, tú, digamos, en un grupo grande, tomas la iniciativa conversar con de alguien conversar con alguien o o esperar que alguien se acerque. Sí, ahí no entendí la pregunta, la verdad. en un grupo grande también te sientes cómodo, digamos, puedes socializar así abiertamente con todos o eres más de uno a uno, aún en O un tomar Yo puedo socializar, en mi caso, yo puedo socializar en grupos grandes, pero si tengo que escoger, siempre prefiero uno a uno. Ya. En mi juventud, en mi adolescencia, cuando estaba full enfocado en evangelismo, porque fui como por periodos yo así, periodo enfoque en evangelismo, después enfoque en la enseñanza, enfoque pastoral, yo buscaba personas para ir a predicar uno a uno, ¿sí? Porque ese era mi enfoque. Después en el tiempo pastoral también, el enfoque era visitar personas en sus casas para ir y hablar con ellos, porque es como que en la iglesia, en la reunión del domingo, no alcanzaba el tiempo para poder de verdad tener un tiempo de relación, de comunión real, más profundo, ¿sí? Por lo menos yo no quedaba conforme, entonces tenía que hablar con las personas uno a uno y siempre fue de mucha bendición. Pero si era necesario hacerlo en grupo, había que hacerlo en grupo y lo hacía en grupo, pero por preferencia uno a uno. Acá, un comentario. Ujú. Ya, ¿lo compartiste o no? ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí. ¿Sí? Ujú. Voy a compartir el de Damaris. Marúa que dice, soy maestra de música y me encanta ver a personas autistas que ponen atención especial al detalle, lo que influye positivamente, ya sea en el dibujo, la música, etcétera, en el arte en sí. Que eso es lo genial cuando logramos nosotros disfrutar junto con nuestras queridas personas autistas, cuando logramos compartir este disfrute de ellos, algo que no necesariamente es mi tema de interés, pero ver a la persona disfrutando lo suyo y junto con él o junto con ella, Sí. poder dar gloria a Dios y disfrutar de lo que se está viviendo. Conectar, disfrute Conectar, compartido. sí, disfrute compartido, exactamente. Y no porque sea mi tema de interés, pero saber que el otro lo está disfrutando. Es un tema de mucha bendición. Sole nos comparte y dice, yo puedo, pero prefiero de uno a uno o grupos pequeños. Me drena mucha energía hablar con muchos. Sí que es lo que decía yo, sí, que hay personas que prefieren cierto los grupos pequeños antes que los grupos grandes. Sí, tal cual. Nos saltamos el de Melissa Ponce también. Sí, lo comparto. Sí. Dice, yo quiero hacer una confesión. Mi esposo a veces tiene una obsesión por algún tema de alguna tarea del discipulado y en algo que podríamos tardar 1 hora, tardamos 3 y me aburro. Perdón, dice Melissa. Melissa, Sí, te entiendo, Melissa. aquí tenemos el mismo problema. Somos distintos, entonces, claro, cosas que él quiere, el detalle, profundizar y todo, y yo soy más de ya lo práctico, rápido. ¿Y eso qué? Sí. Está en la lista de pendientes el tema de matrimonios. Ese es un temazo. Dar probablemente un par de likes, porque la verdad es que es matrimonio neurodivergente y neurodiverso. Sí. Es interesante, interesante. Y se presentan este tipo de situaciones. Creo que todos nos sentimos identificados de alguna forma. Sí. Sí. ¿Carlita? Sí, por eso de repente el tema de que hayan espacio de conversación, espacio para atender a las dudas particulares de una persona que no son las dudas de todo el grupo. A lo mejor, claro, la otra persona no tiene esa duda y no tiene ese interés y por lo tanto se necesita dar una atención particular.
Sí, y qué lindo poder convivir con esas diferencias. O Sí. sea, ninguno está mal. O sea, es como de que tarde 3 horas no está mal. Sí. De que yo quiera tardar 1 hora tampoco está mal. Y ese es como cómo nos ponemos de acuerdo también. Algo que yo he descubierto, tal vez, haciendo el paréntesis para... No, pero no me ve así. Ya. Ya, Minor. Nada, broma. Bromita. No, algo que yo he aprendido es a cuidar mi red de apoyo o mi red cercana. Entonces tengo una red de comunicación y he aprendido tal vez a no sobrecargar a Josie con temas que sé que no están en su radar en la misma magnitud e importancia que yo. Entonces, por ejemplo, antes podía yo decirle a Josie, uy, amor, mira este tema acerca de la Trinidad y yo así así mareada, ¿no? 3 horas ahí escuchando. Sí, pero de pronto aprovechar la red y Sí. dentro de la red tengo amigos que de pronto con uno hablo de la Trinidad, con otro hablo de algo de doxología y con otro hablo de fútbol. Entonces, he aprendido a poder dosificar mis intereses profundos y esas conversaciones, ¿verdad? Porque tenemos distintas formas de comunicar, entonces, sí, eso ha ayudado. Pero... Sí, pero en el live que vamos a hacer de matrimonio va a estar bueno. Así que Sí, yo creo que van a ser varios ejemplos reales. un montón. Vamos a ver qué tan profundo va a ser el tema. Por favor. Sí. Dile que yo sí lo escucho, Meli. Bueno, pero siguiendo. Ese live recibe, ese live de matrimonio se anuncia todos los lives. Es que estamos hablando todavía de iglesia. Todavía sobre temas de iglesia nos falta adaptaciones prácticas para más adelante, para que podamos aportar en la iglesia. Sí. Escuela dominical. Desafíos, escuela dominical, interpretación bíblica, exégesis, hermenéutica, y ahí van tres más al tiro. Entonces, por lo menos nos faltan 3. No estoy nombrando todos. Así que todavía falta para matrimonio. Y la verdad es que es un temazo. Sí, está bueno este tema. Bueno, pero siguiendo con el tema de beneficios, ¿cierto? Para la iglesia y para las personas autistas de la iglesia, en formas auténticas y distintas de comunión, hablemos un poco sobre el tema de las relaciones genuinas más que sociales superficiales. ¿Ya? Sobre este punto, a ver, las personas, ¿cierto?, autistas y las personas alistas, muchas veces vemos la forma de relacionarnos de forma distinta, ¿sí? Vemos eso de forma distinta y como decía también Josie, ambas formas de ver las relaciones son valiosas, son válidas, son respetables, ¿sí? Pero muchas veces pasa que las personas autistas sentimos que, o podemos sentir que las relaciones sociales dentro del tiempo de culto al final es algo superficial. Porque como el tiempo de culto es venimos a alabar al Señor, es venimos a alabar al Señor, entonces la comunión no se da. Y en algunas iglesias se dan otros espacios para comunión. Por ejemplo, como grupos pequeños, por ejemplo, o actividades que son fuera de la reunión de domingo, pero hay otros lugares donde no se da ese tipo de relaciones. Entonces muchas personas autistas buscan generar estas relaciones más profundas, estas relaciones con más tiempo, o estas redes, como hablaba Mike, de ir formando relaciones con personas con las que podemos hablar de ciertos temas con confianza y no quedarnos simplemente comernos el domingo y saludarnos. Esa parte, creo que también, bueno, en mi caso soy muy a la tendencia de encontrar una persona segura en la iglesia y acercarme mucho a esa persona, aferrarme mucho a esa persona. Entonces, por ejemplo, yo puedo asistir a la iglesia que sea muy grande siempre y cuando tenga una persona que me haga clic y que me haga el trabajo, yo le digo el trabajo sucio, pero no es sucio, es el trabajo de introducirme con otros, ¿verdad? Que de pronto yo no es que no tenga las herramientas, sino que de pronto, en mi caso, como uso esas herramientas toda la semana para todas las cosas que tengo que hacer en el ministerio, pues llego el domingo ya sin querer echar mano de esas herramientas. El bastón social. Sí, pues, entonces cuando encuentro una persona que me puede introducir y yo no tener que hacer ese trabajo,
puedo hacerlo, ¿no? Mucho más fácil. Y qué bonito que hubieran en la iglesia como ese tipo de personas, que estén Sí. atentas y que estén dispuestas, por amor, ¿cierto?, a acompañar a las personas autistas cuando lleguen a la iglesia, por ejemplo, Sí, cuando son invitados, sí. y como no pueden tan fácilmente dar ese paso en forma, no sé, como por iniciativa, que estén estos hermanos que puedan como simbólicamente tomarle la mano e Sí. introducirlo un poco, como decía En Maynard. la literatura misionológica se habla del hombre de paz, que realmente es un concepto que vemos en el libro de Hechos, ¿no? Esta persona que Dios providencialmente puso en una comunidad con el cual tú puedes introducirte a la comunidad por medio de él. Entonces sí, Que sí, hasta da confianza. exacto. Sí, sí. La verdad que es todo un tema también para ponerlo cuando hablemos de adaptación en la iglesia, ¿sí? Para ponerlo ahí anotado como un ejemplo, porque la formación que tiene que tener esta persona o estas personas tiene que ser muy respetuosa y muy atenta con la comunicación diferente de las personas, porque muchas personas autistas van a llegar sin decir que son autistas, sin mostrar que van a llegar ahí, simplemente Sí. a la iglesia. Y ahí uno es el que tiene que estar atento para ver cuáles son las diferencias, la forma de comunicarse, la forma de saludarse, la forma de ser acompañado. Sí, Y bueno, inclusive Jairito, en lo que es la escuela dominical, o sea, si la maestra tiene esto de darle la confianza al niño, aunque lo vamos a hablar después, pero es lo mismo, o sea, dar confianza, que aunque su forma de expresarse, su comunicación sea distinta, que le dé la confianza al niño, y eso es un enganche. Y creo que nos pasa a nosotros en nuestra iglesia local de hoy en día. Sí, crear vínculos con los niños, Sí. vínculos genuinos, vínculos de un interés sincero por él. Sí. Vale mucho. Ahora, copio los comentarios porque nuestras hermanas están preguntando cómo trabajar e incluir a los niños autistas en nuestra iglesia y cuándo será el live que compartirán el tema de escuela dominical. Lamentablemente no tenemos fecha, queridas hermanas, así que va a tener que vernos todos los lives. Sí, todos los meses. Hasta que lleguemos. ¿Por qué no tenemos fecha? Porque lamentablemente, bueno, nosotros estamos acá en Chile, y nuestros hermanos están en México, cada uno con ciertas situaciones particulares, también de servicios, de ministerios particulares. Entonces, vamos haciendo un live al mes. A veces hemos intentado hacer más live al mes, pero no hemos podido por estos mismos temas que explicamos al principio. Así que no tenemos exactamente una fecha en este momento, pero está dentro de... Y ese es uno de los temas que más nos han pedido. Y al mismo tiempo es uno de los temas que son más complejos y de verdad queremos ser respetuosos con las personas autistas y con los niños autistas, ¿ya? Entonces, pero va a llegar el momento, así que estén orando por nosotros y acompañándonos, siguiéndonos para seguir compartiendo sobre experiencias de personas autistas en la iglesia. ¿Sí? Otro beneficio es la invitación a multiformatos de hacer o de ser iglesia. ¿Sí? Muchas veces las personas autistas, como comentaba recién yo, sí, ¿cierto? Preferimos alguna forma diferente a la típica de hacer iglesia cuando nos reunimos y también en el compartir, en la comunión que tenemos. Entonces, por ello podemos estar incentivando formas diferentes de hacer y de ser iglesia, ¿sí? De compartir, de comunicar, más allá de la forma tradicional. ¿Sí? Quería decir algo de lo anterior. Dale. Ya. Sobre el tema de las relaciones genuinas, el tema clásico y que se da bastante es el saludo y la pregunta de ¿cómo estás? Como un saludo, ¿no? Todos aquí autistas van a decir sí, este es el tema. Y claro, muchas personas autistas son muy honestas y muy genuinas al responder esta pregunta, ¿cómo están? Y muchas veces en las iglesias no es lo que se espera porque es un saludo como en todas partes, ¿cómo estás? Y se espera que se diga bien y ya pasó al siguiente. Y no se profundiza en cómo está realmente la persona. Entonces esto sin duda que es de beneficio, nos llama la atención a considerar a la persona, a interesarnos por cómo estamos entre nosotros, a poder dedicarnos tiempo. Y eso es enriquecedor, nos ayuda a amarnos, a orar, a acompañarnos, a crear vínculos genuinos. Sí, y no malinterpretar, por ejemplo, hay personas
autistas que realmente se interesan por la otra persona, de verdad, Sí, pero sí. tal vez no de la forma típica que nosotros creemos que la persona está interesada en mí. O sea, por ejemplo, si lo invito a, ay, nos vamos a juntar todos los jóvenes, estoy pensando en un joven, nos vamos a juntar Sí. todos los jóvenes el sábado, y si esa persona no va, o sea, no malinterpretar como las relaciones, porque para ellos sí son profundas, o sea, son reales. Sí. Bueno, para otras personas neurotípicas también, pero se manifiestan de una manera distinta. Y como no malinterpretar esa parte, ¿cierto? Sí. Claro, no es que haya un desinterés o que no le importen las personas, son otros temas. Claro. Sí. Ujú. O al rato no pudo ir porque no es que no le interesaba, es que le interesaba tanto que no sabía cómo reaccionar. Claro, Sí. sí, puede ser abrumador o Sí. requerir. La emoción de querer ir y Ujú, de querer disfrutar y estar ujú, esperándose ese día, ese momento. ujú. Hoy saludo a mi tío, ahí, al tío Sí, Juan tío Ramírez. José. Ah, tío Juan Sí, Ramírez. tío Juan. Pensé que- No, así que saludo. Y comparto el comentario de María de los Ángeles. En mi caso también necesito sentirme segura. El cuerpo expresa ciertos comportamientos de apoyo que requerimos como el respeto o el respeto al contacto. ¿Cómo Ujú, comunicamos sin palabras? sí, Ujú, Sí, el tema del contacto y de la sensibilidad, ¿cierto? Sensorial de diferentes sí. tipos también es un tema por la forma de saludar que se tienen en muchas culturas, ¿ya? Porque a veces va más allá de la iglesia, a veces también tiene que ver con la cultura de la iglesia, porque hay iglesias donde se saluda de manera mucho más abrazo, bien abrazado, ujú, porque es Mm, como se hace amor, y otras iglesias donde se tiene una forma distinta, pero también tiene que ver con la cultura. Y hay personas autistas, sí, porque eso puede generarle inconformidad, más dicho inconformidad, incomodidad, incomodidad. ya incomodidad, Mm, sí, Ujú, sí. incomodidad. Entonces, la idea es, si nosotros sabemos que una persona, y es el tema, conocer a las personas, si una persona nos dice que le incomoda algo, entonces ser respetuoso y dejar de hacer eso que le incomoda. Entonces ya sí, no saludar de abrazo, porque puede ujú, incomodarle por cualquier motivo, pero como decía yo, sí, no malinterpretar eso, no significa que no me interese la persona, ujú, sino que saludo de una forma distinta, hay un tema sensorial, puede ujú. ser el olor, puede ser el toque del cuerpo físico, pueden ser tantas cosas distintas, la verdad. y- O a y- veces, ujú. bueno, perdón, No, te no, corté. dale. No, yo solo iba a decir, o tan solo preguntarle, ¿te puedo dar un Ujú. abrazo? ¿Te puedo dar la mano? Sí, Como esa simple pregunta que para nosotros resultan rara, que cómo le voy a preguntar, cómo lo voy a saludar, qué raro. Pero realmente o sea, lo van a agradecer, digo yo. Sí. Sí. Yo quería contarles, hablando de distintas formas de comunión y de comunicación también. A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho leer el lenguaje corporal. Entonces me ha pasado varias veces con Josie que yo estoy hablando con una persona y de pronto Josie como que me ayuda a darme cuenta que esa persona ya Ya se cree ir. quiere irse. Y yo le digo, ¿y cómo Ajá. sabes tú? Porque su cara estaba viendo hacia otro No, lado, pero porque como yo yo no lo lo sé. estaba viendo a la cara tampoco, ¿cómo, cómo iba Sí. a- Sí, Sí, bueno, y ahí sería bueno también a nosotros aprender a decir las cosas, ¿no? Sí. sí, Sí, nosotros En se vez de va estar haciendo caras, sí. pero ujú, ahí también hay temas culturales, Sí, sí, ahí sí. también hay temas culturales. Hay culturas donde decirle a alguien que yo no quiero seguir hablando es como mal educado, es como ser Sí. sí. poco amable. Entonces ahí también hay que aprender del Ujú. tema cultural. Sí. Esto es un tema muy interesante, el tema de cómo relacionarnos, saludarnos. Y con los puros saludos Sí. podríamos estar hablando Sí. mucho rato más. Pero para Ujú. seguir con Ujú. más ejemplos respecto a estos beneficios, ¿cierto? Esta forma auténtica y distinta de comunión y de comunicarse también. Hay personas autistas que son muy fieles a la tradición, ¿sí? Que valoran, validan, respetan, conocen la historia de la tradición y la valoran y la buscan y buscan que se mantenga a través del tiempo. Pero al mismo tiempo hay personas autistas que son todo lo contrario, que son antisistemas, que van en sí, contra de las formas que se llevan, Ujú. por qué se hace así, pero qué mejor no hacerlo de esta otra forma que es. Entonces, dentro del espectro autista, ¿cierto? Hay una gran variabilidad, ¿sí? Y nosotros hemos conocido de ambas situaciones, de ambos casos, autistas en ambas líneas. Ujú. Entonces, el desafío acá es, bueno, no tener estereotipos, como hablamos al principio, y al mismo tiempo tener la flexibilidad para poder escuchar las razones, los motivos, las preguntas, las dudas de por qué la persona quizás es antisistema. sí. Sí.
como es un espectro tan amplio, siempre hablamos de los dos extremos, ¿verdad? Creo que a veces puede ser por la flexibilidad cognitiva, ¿no? Cuando uno abraza, por ejemplo, una tradición, es capaz de defender la capa y espada, ¿no? Porque ya solidificó este pensamiento. Entonces, sí puede estar este extremo de que tú eres fiel a tu tradición y no quiero saber nada más. Y que nadie más diga de nada de mi tradición, ¿verdad? Sí, ese es un extremo. Y creo que el otro extremo que también tiene sus pros y sus contras es este autista que está cuestionando siempre todo. Entonces, sí, los dos extremos pueden ser súper mal interpretados, ¿verdad? Tanto el radical como el que siempre está en este proceso de ¿por qué creo lo que creo, no? Entonces, sí, siempre estamos en este desafío, cómo mostrar amor y flexibilidad en los dos casos. Ujú. Sí. No voy a decir de cuál extremo soy yo. No, por favor. Sí, sí, es verdad. Ahora comparto de Melissa otro comentario que nos habla sobre los abrazos. A mi hija le gustan los abrazos de los hermanos, pero no los besos. Y le pregunto cómo lo comunica y no lo hace. Sí, esto pasa. Hay personas, ¿cierto? También por temas culturales, pero también por temas personales que les cuesta más comunicar, poner límites, ¿sí? Poner un límite, indicar las cosas que le incomodan. Y otras personas van a poner los límites y también eso puede ser malinterpretado. Entonces, también como decía recién Maggie, se dan estas dos cosas, que ambas pueden ser malinterpretadas. El rechazar un abrazo, un beso Sí. o el poner un límite. Sí. Recuerdo personas que rechazaban los besos de manera implícita, digamos no explícita, como dando un abrazo calladito. Sí, así como la cabeza Sí, un abrazo calladito como protegido, protegido. como protegiéndote en la persona al abrazar. Sí, lo ideal sería poder comunicarlo, poder decirlo. Y me gusta que me abracen, pero no besos. Sí. Pero a veces hay dificultad para Sí. poder hacerlo, vergüenza, diferentes razones. Ahora, el tema ahí es lograr tener esta relación más lograr cercana, sí, de confianza, como ser una persona segura. Como decía May, como decía también ante María de los Ángeles, que las personas se puedan sentir seguras con nosotros porque saben que las vamos a escuchar, vamos a respetar, vamos a tomar en consideración lo que nos dicen. Si nos dicen algo y nosotros seguimos siendo irrespetuosos, entonces después, ¿para qué vamos a seguir? Entonces, bueno, sobre el tema que hablaba recién May, igual el tema del pensamiento dicotómico, dice María de los Ángeles, que se malinterpreta, ¿sí? El tener estos puntos de vista distintos, que también puede ser un tema, ¿sí? Estos dos puntos de vista. Pero la verdad es que es así, y yo creo que quizás el desafío más grande, aunque no estamos hablando de desafío, es cuando se encuentra una persona fiel a la tradición, un autista que es fiel a la tradición, con un autista que es fiel a la rebelión. No suena un antisistema con un tradicional, y ahí se pueden generar más conflictos, pero también se pueden resolver en amor, en el Señor, a través de las conversaciones que también son enriquecedoras para cada uno de nosotros. Sí, creo que a veces evitamos muchísimo el conflicto y que en realidad son tan difíciles, es como lo más seguro que tenemos, como hemos conversado. Vamos a tener conflicto, vamos a tener diferencias. Por diferentes razones, vamos a tener diferencias, incomodidades que vamos a tener que comunicar, que vamos a tener que aclarar. Entonces, no huir de eso y no catastrofizarlo. No es lo peor del mundo, tener diferencias se pueden resolver y la Biblia, la palabra del Señor también cuenta con eso, con que vamos a tener diferencias y que tenemos que buscar trabajarlas. Sí. Y bueno, y siempre acordarnos, hay personas que tienen medios o utilizan medios de comunicación alternativa, aumentativa. ¿Sí? Y esto también es una invitación para la iglesia, para la flexibilidad. Cuando hablamos de multiformato de iglesias, cómo utilizar los diferentes formatos para comunicarnos, cómo adaptar la forma de hacer iglesia considerando estos métodos alternativos de comunicación. ¿Sí, Carlita? No, eso. Sí, la persona autista no hablante. O sea, que pueda llegar a una iglesia
justamente, primero, de conocer del tema, conocer a la persona, saber, hablar con su familia, ver la manera como se comunica, que puede ser distinta, no solamente la hablada, y insistimos en eso, conocer, Conocer. preguntar, No y asumir. no asumir, y si, bueno, el sistema de comunicación aumentativa y alternativo es algo que muy poco lo usan. Sí. En la escuela, en la misma familia, Mm. en las mismas familias no se le entrega un sistema al niño en algún Ujú. caso. Sí. Entonces, sí, es desafiante. O sea, uno puede decir, imagínate, si ni en la casa se lo dan, Claro. ni en la escuela, en la iglesia se lo irán a dar. Y va a Ujú. haber los maestros de la escuela dominical, por ejemplo, van a estar preparados para atender a alguien no hablante. Bueno, Ujú. Sí. un tema largo ahí. Tal vez lo Sí, podemos hacer ahí en la escuela Por lo dominical. menos, claro, Sí, por lo menos saber y valorar que la persona no por no hablar sí. significa que no tiene nada que decir, ¿cierto? Siempre tiene, hay otras formas en las que se está comunicando, hay otras formas en las que podemos comunicarnos y cómo ser parte de eso, como hermanos, poder al menos, si ya existe un sistema, ver cómo Sí. comunicarnos con la persona directo y no solo con sus familiares. Sí. Y si no existe, poder ahí ser de bendición para que se valore la comunicación por sobre el habla, Exacto. como la única forma. Ujú. Sí. Bueno, y por último en este punto, bueno, voy a compartir Pues, primero un comentario. comentario y luego toco el último puntito de este punto. Mis hijas hoy en día, dice Damaris, tienen 2 amiguitas que son autistas y me encanta que se lleven tan bien. Disfrutan mucho estar juntos. Sí, es una Ujú. bendición muy Oye, grande. yo tengo que decirlo, Damari es la maestra de escuela dominical de mis 2 niños, y ella tiene Ay, 2 hijitas. qué Sí, lindo que estés acá, Damaris. sí, sí, Gracias sí. por compartirnos tu experiencia, tus alegrías. Ujú. Sí, es una bendición poder crecer con personas autistas, conocerlas y poder de joven, si uno es joven o niño, relacionarse con personas neurodivergentes. Te da herramientas, te da una Ujú, visión más abierta de lo que es el espectro humano, ujú, ¿sí? De las Sí. diferencias que pueden existir. Ahora, sobre el tema de la comunión, ¿cierto? De la iglesia, de esta comunión auténtica, muchas veces hay personas autistas que tienen hiperempatía. ¿Sí? A diferencia, ¿cierto?, del mito que dice que las personas autistas no sienten empatía, eso es un mito y tenemos ujú, que dejarlo siempre claro, las personas autistas sienten empatía, pero puede ser, por un lado, expresarse de forma distinta, por ejemplo, ser muy práctica y no manifestarse de la forma típica, ¿cierto?, de las personas no ujú, autistas, las personas aristas que son mucho más como ujú, expresivos, digámoslo así, en su empatía de una forma valorada socialmente. ujú, Se puede expresar la empatía de una forma distinta, con un cuidado práctico, o puede haber hasta una hiperempatía, ¿cierto? Esta sensación de, ujú. em, ¿cómo lo puedo El explicar mejor? malestar por el Sí, malestar del otro. sí, y Sí. profundo Ujú, y fuerte, ujú, Ujú. intenso. Bueno, y eso puede motivar a la persona autista a buscar una forma práctica de servir ujú, en la iglesia y servir a nuestros hermanos que tienen necesidad, de una Ujú. forma práctica. Entonces, quizás el hermano X ujú, tiene X problema, no sé, pide la oración por X problema, y en vez de ir y consolarlo, buscar una forma de ayudar al hermano en su necesidad o a la hermana en su necesidad. ¿Sí? Y eso es algo que es de mucha bendición, una cosa muy práctica, muy de servicio. sí. ¿Sí? De un servicio que es la forma que muchas personas autistas muestran la empatía y Mm, el amor. Ujú. sí. Sí, lo puede hacer ella misma, la persona, digamos, hacer este apoyo, o también ser la persona que levante esta necesidad que está viendo y que hay que hacer algo, que hay que ayudar. Sí. Ujú, Me acuerdo que en algún momento leía una publicación de una persona autista que hablaba de diferentes formas en que personas autistas muestran amor y ponían el ejemplo del cuidado práctico, el ayudarte a arreglar el auto, el ujú, ayudarte a, no sé, a ordenar la casa, el ayudarte a, porque le gusta ordenar, entonces ayudarte a ordenar, sí, el ayudarte, no sé, en hacer unas compras o a escoger el equipo de sonido que te conviene sí, escoger. Algo práctico es puede ser una muestra de amor, ¿sí? Ujú. sí, Que normalmente no se ve de la misma forma desde la perspectiva más alista, sí. no Claro. autista. O compartirte algo que tú le dijiste que te gustaba. Sí,
A veces uno comparte algún gusto por algún interés, Sí. que a lo mejor no es tan intenso como lo viven las personas autistas, pero que sí nos puede gustar. Y este amigo, hermano autista te comparte, te trae un detallito, porque es una forma ¿Demostrar amor? de mostrar amor y consideración por el hermano. Ujú. Sí. Y acá el texto clave. El texto clave que tenemos para esta sección está en Romanos 12, versículo 9 y 10. Quería concentrarme en esta frase: el amor sea sin hipocresía, amándose fraternalmente. Em, Creo que Pablo está describiendo cómo se debe vivir la iglesia por medio de la gracia y nos deja un gran reto. Creo que el gran reto acá es que el amor cristiano no es mera apariencia, sino que más bien es algo auténtico, algo que sí tiene raíz. Entonces, el mandato es bastante claro. Como decía Carlita muy bien, no basta con evitar el mal, no basta con evitar el malentendido, el choque, sino más bien este texto nos dice que activamente debemos buscar el bien del otro. Y esto es base para la relación que hay entre autistas y alistas en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos aportar? Yo creo que más que un desafío o presentar un reto, somos una pieza fundamental en el ajedrez de Dios para formar comunidades que se tratan como familias, donde aprendemos a preferir y a honrar al que es distinto. Entonces, creo que es un texto que nos deja mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, May, sí, muy valioso. Comparto, sí, el otro comentario de Melissa, que nos dice: hola, soy la hija. Me sentí muy identificada por la hiperempatía. Hola, hija de Melissa. Sí. De repente pienso más en los demás que en mí misma. Me he sentido identificada con casi todo. Sí, la hiperempatía. Bueno, gracias, hija de Melissa. Sí, la verdad, gracias por la confianza. Era una jovencita ella, yo me acuerdo de ella. Sí. Sí, Ujú. y de verdad, muchas gracias por la confianza. Y sí, el tema de la hiperempatía es un tema y es muy desafiante para la persona que vive con esta experiencia al ver el sufrimiento en la iglesia de sus hermanos a quienes ama. Entonces, ahí... Sí. Y es muy difícil. Bueno, es un tema, el tema de la hiperempatía, para poder, como decía, porque lo que ella compartía era de cómo transmitir ese límite personal de su incomodidad con los besos. Sí. Entonces, para una persona hiperempática muchas veces es muy difícil establecer límites, Sí. decir que no a las personas, Que la otra persona se va a sentir mal. porque se puede sentir mal, entonces quiere Sí. evitarlo. Entonces, sí, hay que... es bueno conocer esta característica, si la presenta, y poder ver las estrategias y las formas en que puedes cuidarte y ser parte de una forma respetuosa contigo y también con los demás. Sí. Así es. Ujú. Y bueno, la verdad es que llevamos 1 hora con 8 minutos. Vamos a batir el récord. ¿En serio? No, hemos estado más Vamos a tiempo. batir el récord de batir No. la lengua. Nos No, falta el último punto y es más largo. no, No se es tan puede. largo. No, Va a ser más cortito, va a ser más Mm. cortito. Lo más cortito. El tema C, la sección C, habla acerca de cómo es de beneficio para la iglesia y también para nosotros como personas autistas el vivir una espiritualidad distinta, honesta y profunda, ¿sí? Una fe, por ejemplo, que no se enfoca muchas veces tanto en la apariencia o que intenta no hacer lo que va en esa dirección, sabiendo que muchos de nosotros también luchamos con el enmascaramiento cuando ya descubrimos que somos autistas y luchamos con ir pudiendo ser cada vez más yo, pero al mismo tiempo siendo respetuosos con el contexto y con las personas con las que estamos compartiendo. Pero, por ejemplo, acá, el caso de la oración, el buscar hacer una oración sincera, no por hacer la gran oración, la mejor oración del culto. Voy a llevar la estrellita del culto por hacer la oración más bonita, sino hacer una oración que sea directa y que realmente diga lo que quiero decir, lo que quiero comunicar a Dios en medio del culto. Sí, es importante.
finalmente estamos frente a Dios, entonces la autenticidad es es esencial. Si Él lo ve todo, ve nuestros corazones, ve nuestra realidad. Mm. Mm. Me gustó mucho una frase de Graham Maskell que tenía en uno de sus escritos hablando acerca del autismo en la iglesia. Y decía que una persona autista en una congregación puede ser una gran parábola de cómo vivir la fe fuera de las formas comunes. Y Ujú. creo que esa frase a mí me impactó mucho, ¿no? De pronto sí podemos ser recordatorios vivos de cómo podemos vivir la fe fuera de lo esperado, ¿verdad? Ujú. Siendo sinceros, desde otra forma de mirar el mundo y de otra Ujú. forma de mirar a Dios. Entonces sí, a veces puede chocar y a veces puede ofender o incluso puede atentar contra los parámetros de lo que consideramos como algo, ¿qué podemos decir? Solemne delante de Dios. Pero Ajá. dentro de la sencillez, de la no preocupación por la apariencia, hay mucho de la Ujú. imagen de Dios también. Sí, así es. Y bueno, ese es uno de los temas de los lemas que tenemos como Ujú. autismo y fe. Sí, Sí, Sí. la gloria de Dios en el el autismo. autismo. Ujú. Sí. Consistencia y coherencia, Carlita. Em, respecto a esto, para espiritualidad profunda y honesta, en general, hemos hablado de que las personas autistas tienen esta búsqueda de la coherencia, ya sea como consigo mismo, ser coherente, ser, uno puede decirlo, se puede valorar dentro de una congregación como integridad, como hace lo que dice, dice lo que piensa, o es lo que sus acciones van de acuerdo a lo que dice. Lo que predica, lo que- Em, Ujú. entonces eso, claro, es bueno, es de bendición, puede ser desafiante y también puede identificar ciertas incoherencias o inconsistencias dentro de lo que se supone que hace un cristiano o vive un cristiano y lo que ve, que hace, que se hace. Y me dentro imagino que debe ser frustrante también. Sí, Cuando ve que a lo mejor otros no siguen y pensaba un poco en la Antonella, que ella es como Ujú. tan pegada a las a las reglas. reglas. Entonces, cuando alguien no sigue la regla de sus compañeros del curso, que a veces llega enojada porque la maestra dijo que había que hacer eso y ella lo hizo y porque los compañeros no lo hicieron. Sí. Entonces, debe ser también frustrante. Y yo quiero aprovechar que tengo 30 segundos para derribar un mito. Esta frase que dijo el apóstol Pablo, que para mí me parece una de las frases más honestas en todas sus cartas pastorales, es cuando dice que lo que hago, lo que quiero hacer, a veces no lo hago, y lo que no quiero hacer, a veces sí lo termino haciendo. Una paráfrasis de Minor hablaba hoy, pero ahí está el sentido, ¿no? Esta lucha encarnecida que el apóstol tiene a veces sabe las verdades preciosas del evangelio y quiere vivirlas, pero debido a su naturaleza pecaminosa, a veces se encuentra que no lo hace. Entonces, creo que este es un llamado tanto para alistas como para personas autistas en cuanto a consistencia y coherencia. Es cierto que a veces algunos somos como Anto, que luchamos con voy a vivir lo que creo y voy a creer todo lo que yo vivo, pero debemos recordar que vivimos en carnes, en estas carnes, decía un amigo mío, y muchas veces vamos a estar en esta contradicción, ¿no? A ser consistentes y coherentes con nuestra fe. Pero ahí es donde debemos recordar el corazón del Evangelio, que también es lo que va a hacer Pablo en sus cartas pastorales, recordarnos que Dios no nos ama por nuestro desempeño en ser consistente y coherente. Nos Sí, ama a veces a pesar de nuestra inconsistencia e incoherencia, ¿sí? sí. No es un llamado a conformarnos tampoco, Ujú. pero sí a apreciar de que van a haber momentos en nuestra vida de fe que no vamos a hacer todo lo que queremos y, Ujú. y aún así el Señor no nos da por desechados. Exacto, sí, es importante lo que dices porque por ese deseo de ser consistentes, al fallar o al no serlo en algún momento, porque
pasa, a todos les pasa, autistas y no autistas, la culpa puede ser una carga muy grande, el dolor por no haber sido consistente, por no haber hecho. Y bueno, tenemos ahí como dijo Mike, el Evangelio, la gracia del Señor que nos sostiene, que nos abraza, que nos cubre, su trono de gracia para todos nosotros. Así es. Y me gustaría compartir dos comentarios de Sole. Y Sole dice, hablando acerca de la empatía, soy muy empática. Mi hija me dice, tú a todo mundo quieres ayudar. Jejeje. Sí, hablamos, ¿cierto? Cuando hablamos antes sobre el tema de la comunión y cómo muchas veces se muestra de forma práctica el querer de verdad ayudar. O sea, hay un problema, quiero ayudar. ¿Sí? Y... me salté uno, disculpen. Pero bueno, sigo con el de Sole. Dice, un aporte también es que somos metódicos. Llegamos tempranos. Somos puntuales. Hay algunos que noto que somos metódicos e impuntuales. Entonces somos metódicamente impuntuales. Claro, exacto. Hay un sistema ahí. Hay un patrón. Es ser metódico igual. Así que sí, pero como dijimos antes, el tema es, bueno, cada persona autista es única y en esta búsqueda de consistencia, ¿cierto? Sí, es verdad. En el caso mío, lo hemos hablado otras veces también, como es cierto, yo llego tarde siempre a los cultos. Claro, por llego al mensaje. Y pones algo que está estructurado, que está... Sí, está plenamente calculado para llegar a la hora que... Está calculado, sí. No es un impuntual espontáneo. Claro. No, va a ser puntual intencional. Planificado. Sí, exacto. Sí. Y que me había saltado sin querer, María de los Ángeles, cuando se es hiperempática y además quedar congelada por querer mostrar empatía, pero también con el miedo a decir una frase fría. Sí, que es lo que comentaba Carlita, cierto, recién, el tema del desafío de la hiperempatía. ¿Sí? El desafío de la hiperempatía y también antes Carlita hablaba sobre el desafío de la culpa. ¿Sí? Que son temas que las personas autistas viven más allá de ser cristianas o no. ¿Sí? Este tipo de experiencia nosotros la hemos visto en la comunidad autista compartida, ¿sí? Tanto el tema de la culpa por no ser el que uno piensa que debería ser y no hacer lo que uno piensa que debería hacer, como el tema de cómo pongo límites y al mismo tiempo soy cuidadoso con el bienestar de la otra persona. Y como me distraigo porque sonaban unos vidrios ahí atrás y están los niños. Ya. Se me distraje ya. Así que... Sí, el último punto. Sí, y el último punto, sobre la espiritualidad profunda y honesta, y quizás volviendo un poco al principio, a los primeros temas que hablamos, el tema de una forma distinta de profundizar en la palabra y de las dudas que podemos tener al acercarnos a entender la teología y lo que se nos enseña, como un aporte para la iglesia, ¿sí? Como un aporte, un beneficio para uno como cristiano autista y también para la iglesia, al ser confrontada un poco quizás las cosas que se están enseñando por mucho tiempo, de cierta forma, y a través de preguntas sinceras, el poder mostrar que quizás hay otro tipo de interpretación que es factible, que es posible, o a través de una duda sincera, tratar de entender y que las personas, miembros del cuerpo de Cristo, sean desafiadas, por ejemplo, un maestro de escuela bíblica o un maestro de la enseñanza, a buscar una respuesta que no había pensado. A una pregunta que no había pensado antes. El por qué se hace esto de esta forma. El por qué creemos esto y por qué tiene este nombre. El por qué tiene que haber un púlpito o un pulpito. Sí. Este aporte de la hija de Melissa de nuevo es súper bueno. Lo vamos a poner. Dice, la hija de nuevo. Soy muy apegada a las reglas. Y me remolesta que el resto no lo hagan, pero sí, mucho. Sí. Y ahí es donde podemos vivir en esta dicotomía, por cierto, digamos, de cómo podemos vivir una hiperempatía que nos empuja directo a la gracia, pero también un apego a las reglas que nos empuja inmediatamente a la justicia. Sí. Cómo estas dos fuerzas pueden convivir tan intensamente en una misma persona. Y creo que también el Evangelio nos llama a esto, al balance entre las dos cosas, cuando debo ser justo y debo ser amoroso al mismo tiempo. Si Sole comparte lo mismo, también le causa conflicto que no sigan las reglas, pero gracias a Dios ha aprendido a que no le afecte
tanto. Sí, y en ese aprendizaje estamos, como Ujú. decía, ese equilibrio respetuoso. Sí. 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 Sole, yo Sí. sí ocupo un par de tips, así que nos hablamos por Los secretos del maíz. Hermano, la verdad es que ha pasado el tiempo rápido, ¿sí? La verdad ha sido, creo que un tiempo de bendición, de edificación. Esperamos, ya estamos cerrando, ¿cierto? No sé si quieren, hermanos chiquillos, tener algunas palabras de cierre. No, yo solamente agradecer a todos los que estuvieron conectados, interactuaron un montón y de verdad que nos edifica tanto escuchar todas sus experiencias. De verdad que es lindo, así y que también un espacio donde podemos ser nosotros y Ujú. entender a otros que también quieren vivir de una forma auténtica la fe. sí. Sí, compartir las experiencias de nuestros hermanos que están aquí y gracias por la generosidad de compartirnos sobre ustedes Sí. y poder usar esta plataforma para que otros también Gracias. puedan conocer y mostrar así la variabilidad, La diversidad que hay en el la cuerpo. diversidad. Ujú. Y bueno, y gracias a los hermanos que están viéndonos por diferido, sí, que siempre nos ven después. Y un abrazo a ustedes también. No se pudieron conectar, es difícil, pero ahí Ujú. están viéndonos siempre, así que el Señor les bendiga. Y bueno, esperamos en el próximo mes, ya en septiembre, no tenemos fecha todavía. Acá en Chile se celebran las fiestas patrias y duran hartos días. Acá en México también, el 15. También. Estamos Ya. seguros de que no va a En ser el Costa 18 ni el 15. En Costa Rica se celebra el 15 también. El 15, sí. Seguro. Ujú. Así que ahí no sabemos, yo creo que va a ser después ya del 15, Del después 18. del 18, después del 21 por ahí, cuando nos estamos recuperando. Ahí no va a estar curado. 18, 19, todo el puente, curado. Pues no. Claro, después. No, No, soy epiléptico, yo soy epiléptico, no puedo tomar nada por si acaso. Ni un terremoto ni nada. Sí. Broma. Ni chicha tampoco. Bueno, y damos gracias a Dios por los hermanos que están compartiendo ahí en los comentarios. Sí. Bueno, de nuevo, me gusta mucho hablar sobre la hija, no sé si mi Me hija o la gustó hija. mucho, es la hija. Es la Es la hija. hija, sí. Bueno, damos Un gracias a Dios abrazo. por tu vida. Sí, gracias ¿Verdad? por compartirlo con Y nosotros. gracias por la confianza. Gracias, hermanos, por compartir. Ujú. Este tiempo ha sido de mucha bendición y nos estamos viendo pronto, si Dios así lo quiere. Así que bendiciones. Bendiciones, adiós. Chao. Bendiciones.